El teniente se balanceaba con elegancia en la silla mientras ingresaba al amplio patio de la destilería de vodka de los herederos de Rothstein. Vestía una impecable túnica blanca de oficial. El sol brillaba despreocupado sobre sus insignias, los troncos blancos de los abedules y los montones de vidrio roto esparcidos por el patio. El día de verano radiante y lleno de vida lo envolvía todo. Ni los cobertizos sucios ni los vapores sofocantes de la destilería lograban opacar la atmósfera vibrante. El teniente bajó ágilmente de la silla, entregó su caballo a un hombre que se acercó y, alisándose los delicados bigotes negros, entró por la puerta principal. En lo alto de la vieja escalera, parcialmente alfombrada, lo recibió una sirvienta de rostro altivo y madura. Sin pronunciar palabra, el teniente le entregó su tarjeta. Mientras llevaba la tarjeta por las habitaciones, la empleada pudo ver en ella el nombre Alexander Sokolsky. Un minuto después regresó y le dijo al teniente que su señora no podía verlo, ya que no se sentía muy bien. Alexander miró al techo y sacó el labio inferior. «¡Qué fastidio!», dijo. «Escucha, querida, ve y dile a Susana que es muy necesario que hable con ella, muy necesario. Solo la retendré un minuto. Pídele que me disculpe». La empleada doméstica se encogió de hombros y caminó lánguidamente hacia su señora. «Muy bien», suspiró, regresando después de un breve instante. «Por favor, pase». El teniente la siguió a través de 5 o 6 habitaciones grandes y lujosamente amuebladas y un pasillo, y finalmente se encontró en una sala amplia y alta, en la que desde el primer paso le impresionó la abundancia de flores y plantas y el dulce, casi enervante aroma de jazmín. Las flores estaban guiadas por enrejados a lo largo de las paredes, cubriendo las ventanas, colgaban del techo y adornaban las esquinas, de modo que la habitación se asemejaba más a un invernadero que a un lugar para vivir. Carboneros, canarios y jilgueros piaban entre el follaje verde y revoloteaban contra los cristales de las ventanas. «Perdóneme por recibirlo aquí», escuchó el teniente con una voz femenina suave que no carecía de encanto. «Ayer tuve una fuerte migraña y estoy tratando de mantenerme tranquila para evitar que regrese. ¿Qué desea?». Justo frente a la entrada vio sentada en una gran silla baja, como las que usan los ancianos, a una mujer con una costosa bata china, con la cabeza envuelta, reclinada sobre una almohada. No se podía ver nada detrás del chal de lana en el que estaba envuelta, excepto una nariz pálida, larga, puntiaguda, algo aquilina y un gran ojo oscuro. Su amplia bata ocultaba su figura, pero juzgando por su hermosa mano, su voz, su nariz y su ojo, podría tener 26 o 28 años. «Perdóneme por ser tan insistente», comenzó el teniente haciendo sonar sus espuelas. «Permítame presentarme. Me llamo Alexander. Vengo con un mensaje de mi primo, su vecino, Dmitri Kryukov, quien...». «Lo sé», interrumpió Susana. «Lo conozco. Tome asiento, por favor». «Mi primo me pide que le haga un favor», continuó el teniente haciendo sonar sus espuelas una vez más y sentándose. «El hecho es que su difunto padre compró avena a mi primo el invierno pasado y quedó una pequeña suma pendiente. El pago solo vence la próxima semana, pero mi primo le ruega encarecidamente que se lo pague si es posible hoy». Mientras el teniente hablaba, lanzaba miradas de soslayo a su alrededor. «¿No estoy en su habitación?», pensó. En una esquina de la habitación donde el follaje era más denso y alto, bajo un dosel rosa parecido a un baldaquino fúnebre, había una cama sin hacer, con la ropa de cama desordenada. Muy cerca, sobre 2 sillones, se amontonaban prendas femeninas arrugadas. Enaguas y mangas con encajes arrugados y volantes descansaban en la alfombra, sobre la cual había trozos de cinta blanca, colillas de cigarrillos y envoltorios de caramelos. Debajo de la cama asomaban en una larga fila las puntas, puntiagudas y cuadradas, de zapatillas de todo tipo, y al teniente le pareció que el aroma del jazmín no provenía de las flores, sino de la cama y las zapatillas. «¿Y a cuánto asciende la deuda?», preguntó Susana. 2.300 rublos. «Oh», dijo la mujer, mostrando otro gran ojo negro. «Y llamas a eso una suma pequeña. Sin embargo, da lo mismo pagarla hoy que en una semana. Pero he tenido tantos pagos que hacer en los últimos 2 meses desde la muerte de mi padre. Tanto lío absurdo me marea la cabeza. ¿Qué cosa? Quiero irme al extranjero y ellos siguen obligándome a atender estas tonterías. Vodka, avena, facturas, porcentajes. Es terrible. Ayer simplemente eché al inspector de impuestos. Le dije,
Váyase al diablo, no puedo ver a nadie. Besó mi mano y se fue. Te digo, ¿no puede tu primo esperar 2 o 3 meses? Qué pregunta tan cruel, rió el teniente. Mi primo podría esperar 1 año, pero yo soy el que no puede esperar. Verá, estoy actuando por mi cuenta, debería decírselo. Cueste lo que cueste. Debo conseguir dinero, y por mala suerte mi primo no tiene ni un centavo de sobra. Me veo obligado a recorrer y cobrar deudas. Acabo de visitar a un campesino, nuestro arrendatario. Ahora estoy aquí pidiéndole a usted. De aquí iré a otro lugar y seguiré así hasta reunir 5,000. Necesito dinero desesperadamente. Tonterías. ¿Para qué necesita dinero un joven? Caprichos, compras innecesarias. ¿Acaso lo gastarás en vodka? ¿O has perdido jugando a las cartas? ¿O te vas a casar? Lo has adivinado, rió el teniente, y levantándose un poco de su asiento, hizo sonar sus espuelas. De verdad voy a casarme. Susana miró atentamente a su visitante, hizo una mueca y suspiró. No entiendo qué impulsa a las personas a casarse, dijo, buscando su pañuelo. La vida es tan corta, uno tiene tan poca libertad, y ellos mismos se ponen cadenas. Cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. Sí, por supuesto. Cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Pero dime, ¿realmente te vas a casar con alguien pobre? ¿Estás apasionadamente enamorado? ¿Y por qué necesitas 5,000? ¿Por qué no te bastan 4 o 3? ¿Qué lengua tiene?, pensó el teniente, y respondió. La dificultad es que a un oficial no se le permite por ley casarse hasta que tiene 28 años. Si decides casarte tienes que dejar el servicio, o de lo contrario pagar un depósito de 5,000. Ah, ahora entiendo. Escucha, dijiste hace un momento que cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Quizás tu prometida sea alguien especial y notable, pero yo no puedo entender cómo un hombre decente puede convivir con una mujer. No puedo entenderlo por nada del mundo. He vivido, gracias al Señor, 27 años, y aún no he visto a una mujer soportable. Todas son coquetas afectadas, inmorales, mentirosas. Las únicas que tolero son las cocineras y las empleadas domésticas, pero a las llamadas damas no las dejo acercarse ni a tiro. Pero gracias a Dios me odian y no se imponen. Si una de ellas necesita dinero, manda a su marido, pero nada la inducirá a venir ella misma, no por orgullo, no, sino por cobardía. Teme que haga una escena. Oh, entiendo muy bien su odio, desde luego. Yo muestro abiertamente lo que ellas hacen hasta lo imposible por ocultar de Dios y de los hombres. ¿Cómo no me van a odiar? Sin duda ya has escuchado montones de escándalos sobre mí. Yo no he escuchado nada. Recién llegué aquí. Lo veo en tus ojos. Pero la esposa de tu hermano seguramente te preparó para esta expedición, ¿verdad? Imagínate dejar que un joven venga a ver a una mujer tan terrible sin advertirle. ¿Cómo pudo hacerlo? Pero dime, ¿cómo está tu hermano? Es un buen tipo, un hombre tan apuesto. Lo he visto varias veces en misa. ¿Por qué me miras así? Voy muy a menudo a la iglesia. Para una persona educada, las apariencias importan menos que la idea. ¿No es así? Sí, por supuesto, respondió el teniente con una sonrisa. Sí, la idea. Pero no te pareces en nada a tu hermano. Tú también eres atractivo, pero él es mucho más apuesto. Qué poco parecido hay entre ustedes. Es bastante natural. No es mi hermano, es mi primo. Ah, claro. ¿Entonces necesitas el dinero hoy? ¿Por qué hoy? Mi licencia vence en unos días. Bueno, ¿qué se le va a hacer contigo?, suspiró Susana. Así sea. Te daré el dinero, aunque sé que después me criticarás por ello. Te pelearás con tu esposa después de casarte y dirás, si esa mujer no me hubiera dado el dinero, quizás hoy estaría tan libre como un pájaro. ¿Es bonita tu prometida? Vaya que sí. De todos modos, mejor algo, aunque solo sea belleza, que nada. Aunque por muy hermosa que sea una mujer, eso nunca compensará su necedad para su esposo. Nunca había escuchado esto antes, rió el teniente. Tú misma eres una mujer y hablas mal de ellas. Una mujer, sonrió Susana. No es mi culpa que Dios me haya hecho así, ¿verdad? No tengo más culpa de ello que tú de tener bigote. El violín no es responsable de la elección de su estuche. Me gusto mucho a mí misma, pero cuando alguien me recuerda que soy una mujer, mis pensamientos cambian. Bueno, puedes irte,
y me vestiré. Espérame en la sala. El teniente salió y lo primero que hizo fue respirar profundamente para deshacerse del intenso aroma a jazmín que había comenzado a irritarle la garganta y a marearlo. «Qué mujer tan extraña», pensó mirando a su alrededor. «Habla con fluidez pero con demasiada libertad. Debe tener problemas de ansiedad». El salón en el que ahora estaba de pie estaba ricamente amueblado y pretendía tener lujo y estilo. Había platos de bronce oscuro con patrones en relieve, vistas de Niza y el Rin sobre las mesas, candelabros anticuados y estatuillas japonesas, pero todo este afán de lujo y estilo solo enfatizaba la falta de gusto, que era claramente evidente en las cornisas doradas, el papel tapiz llamativo, los brillantes manteles de terciopelo y las cromolitografías comunes en marcos pesados. El mal gusto del efecto general se completaba más por la falta de acabado y el abarrotamiento de la habitación que daba la sensación de que faltaba algo y que mucho debería haberse descartado. Era evidente que los muebles no habían sido comprados todos de una vez, sino que habían sido recogidos en subastas y otras oportunidades favorables. Dios sabe de qué gusto podría presumir el teniente, pero incluso él notó una peculiaridad característica en todo el lugar, que ningún lujo o estilo podía borrar. Una completa ausencia de cualquier rastro de manos femeninas y cuidadosas que, como todos sabemos, dan calidez, poesía y comodidad a la decoración de una habitación. Había una frialdad en el lugar, similar a la que se encuentra en las salas de espera de las estaciones, en los clubes y en los vestíbulos de los teatros. En la habitación apenas había algo decididamente judío, excepto tal vez un gran cuadro del encuentro de Jacob y Esaú. El teniente miró a su alrededor y, encogiéndose de hombros, pensó en su extraña nueva conocida, en sus modales desenfadados y su manera de hablar. Pero entonces la puerta se abrió, y en el umbral apareció la dama misma, con un largo vestido negro, tan delgado y ajustado que su figura parecía como si hubiera sido torneada. Ahora el teniente vio no solo la nariz y los ojos, sino también un rostro delgado y blanco, una cabeza negra y tan rizada como la lana de un cordero. Ella no lo atraía, aunque no le parecía fea. Tenía un prejuicio contra los rostros no rusos en general y también consideraba que el rostro blanco de la dama, cuya blancura por alguna razón le recordaba el empalagoso aroma del jazmín, no combinaba bien con sus pequeños rizos negros y cejas gruesas, que su nariz y orejas eran asombrosamente blancas, como si pertenecieran a un cadáver, o hubieran sido moldeadas en cera transparente. Cuando ella sonreía, mostraba encías pálidas junto con sus dientes, y eso tampoco le gustó. Debilidad anémica, pensó. Probablemente esté tan nerviosa como un pavo. «Aquí estoy, vamos», dijo avanzando rápidamente delante de él y arrancando las hojas amarillas de las plantas al pasar. «Te daré el dinero directamente y si quieres te invitaré a almorzar. 2.300 rublos. Después de un negocio tan bueno, seguro tendrás apetito para el almuerzo. ¿Te gustan mis habitaciones? Las señoras de aquí dicen que siempre huelen a ajo. Con esa burla culinaria agotan su reserva de ingenio. Me apresuro a asegurarte que no hay ajo, ni siquiera en el sótano. Un día, cuando vino a verme un doctor que olía a ajo, le pedí que tomara su sombrero y fuera a difundir su fragancia a otro lugar. Aquí no hay olor a ajo, pero sí a medicamentos. Mi padre estuvo paralizado 1 año y medio y toda la casa olía a medicinas. 1 año y medio. Me dolió perderlo, pero me alegra que haya muerto. Sufrió tanto». Condujo al oficial a través de 2 habitaciones similares a la sala de estar, cruzando un gran vestíbulo de recepción, y se detuvo en su estudio, donde había un escritorio cubierto de pequeños adornos. En la alfombra cercana había varios libros esparcidos, abiertos y medio doblados. A través de una pequeña puerta que daba desde el estudio, vio una mesa preparada para el almuerzo. Mientras seguía conversando, Susana sacó un manojo de llaves pequeñas de su bolsillo y abrió un armario ingeniosamente construido con una tapa curva e inclinada. Cuando se levantó la tapa, el armario emitió una nota lastimera que hizo al teniente pensar en un arpa eólica. Susana escogió otra llave y abrió otra cerradura con un clic. «Tengo pasadizos subterráneos aquí y puertas secretas», dijo, sacando un pequeño portafolios de cuero. «Es un armario curioso, ¿verdad? Y en este portafolios tengo 1/4 parte de mi fortuna. Mira qué abultado está. No me estrangularás, ¿verdad?» Susana levantó la vista hacia el teniente y se rió con buen humor. El teniente también se rió. «Es bastante alegre», pensó, observando las llaves que brillaban entre sus dedos. «Aquí está», dijo, eligiendo la llave del portafolio.
Ahora, señor acreedor, saque el pagaré. Qué cosa tan tonta es el dinero, realmente. Qué insignificante es y sin embargo, cómo lo aman las mujeres. Soy judía, sabes, hasta la médula de mis huesos. Me encantan apasionadamente los nombres típicos judíos, pero cuánto detesto esa pasión por el lucro en nuestra sangre semítica. Atesoran y no saben para qué lo hacen. Uno debería vivir y disfrutar, pero ellos tienen miedo de gastar un centavo de más. En ese sentido me parezco más a un húsar que a un nombre típico judío. No me gusta que el dinero se quede mucho tiempo en un solo lugar. Y en general, creo que no me parezco mucho a una judía. Me delata mucho mi acento, ¿eh? ¿Qué puedo decir?, murmuró el teniente. Hablas bien ruso, pero arrastras las erres. Susana se rió y puso la pequeña llave en la cerradura del maletín. El teniente sacó un pequeño rollo de documentos de su bolsillo y los colocó junto con una libreta sobre la mesa. Nada delata más a un judío que su acento, dijo Susana con una sonrisa mientras miraba al teniente. Por mucho que intente pasar por ruso o francés, siempre hay algo en su forma de hablar que lo revela. Ambos se rieron. Por Dios, es muy alegre, pensó Alexander. Susana colocó el maletín en una silla, dio un paso hacia el teniente y, acercando su rostro al de él, continuó alegremente. Después de los judíos, no amo a ningún pueblo tanto como a los rusos y a los franceses. No fui muy aplicada en la escuela y no sé historia, pero me parece que el destino del mundo está en manos de esas dos naciones. Viví mucho tiempo en el extranjero. Pasé 6 meses en Madrid. He observado mucho al público, y la conclusión a la que he llegado es que no hay pueblos decentes excepto los rusos y los franceses. Tomen por ejemplo los idiomas. El alemán suena como el relinchar de caballos. En cuanto al inglés, no se puede imaginar nada más absurdo. El italiano solo es agradable cuando lo hablan lentamente. ¿Y los polacos? Dios nos ampare. No hay idioma tan desagradable. Susana puso los ojos en blanco y estalló en una risa tan agradable y contagiosa que el teniente, al mirarla, rompió en una carcajada fuerte y alegre. Ella tomó al visitante por la solapa y continuó. Tú no quieres a los judíos, por supuesto. Tienen muchos defectos, como todas las naciones. No lo discuto. ¿Pero tienen la culpa los judíos por eso? No, no son los judíos los culpables, son las mujeres judías. Son de mente cerrada, codiciosas, no tienen ningún tipo de poesía, son aburridas. Tú nunca has vivido con una judía, así que no sabes lo encantador que es. Susana pronunció las últimas palabras con deliberado énfasis y sin entusiasmo ni risa. Hizo una pausa como si estuviera asustada por su propia franqueza, y su rostro de repente se distorsionó de una manera extraña e inexplicable. Sus ojos miraban al teniente sin pestañear. Sus labios se separaron mostrando dientes apretados. Todo su rostro, su garganta e incluso su pecho parecían temblar con una expresión maliciosa como de un gato. Sin apartar sus ojos del visitante, se inclinó rápidamente hacia un lado y velozmente, como un gato, arrebató algo de la mesa. Todo esto ocurrió en cuestión de unos segundos. Observando sus movimientos, el teniente vio 5 dedos arrugar sus billetes y alcanzó a ver el crujiente papel blanco desaparecer en su puño. Tal transición tan extraordinaria de una risa bonachona a un crimen lo dejó tan asombrado que se puso pálido y dio un paso atrás. Y ella, aún manteniendo sus ojos asustados y escrutadores sobre él, buscó con el puño a lo largo de su cadera, intentando encontrar su bolsillo. Su puño forcejeaba convulsivamente por alcanzar el bolsillo, como un pez en la red, y no lograba encontrar la abertura. En otro momento, los pagarés habrían desaparecido en los recovecos de su ropa, pero en ese instante el teniente emitió un leve grito, y movido más por instinto que por reflexión, agarró a la mujer por el brazo, justo encima del puño. Mostrando los dientes más que nunca, ella forcejeó con todas sus fuerzas y apartó su mano. Entonces Alexander rodeó firmemente su cintura con un brazo y con el otro alrededor de su pecho, y se produjo una lucha. Temiendo ofender su género o lastimarla, él trató solo de evitar que se moviera y de hacerse con el puño que sostenía los pagarés, pero ella se retorcía como una anguila entre sus brazos con su cuerpo ágil y flexible. Lo golpeó en el pecho con los codos y lo arañó, tanto que él no pudo evitar tocarla por todo el cuerpo. «Qué raro es esto, qué extraño», pensó completamente asombrado, apenas capaz de creer en sus sentidos y sintiéndose algo mareado por el aroma de jazmín. En silencio, respirando pesadamente y tropezando con los muebles, se movieron por la habitación.
Susana se dejó llevar por la lucha. Se sonrojó, cerró los ojos y, olvidándose de sí misma, en una ocasión incluso presionó su rostro contra el del teniente, dejando un dulce sabor en sus labios. Al final, él logró agarrar su mano cerrada, forzándola a abrirse, y al no encontrar los papeles en ella, soltó a la mujer. Con los rostros sonrojados y el cabello despeinado, se miraron, respirando con dificultad. La expresión maliciosa, como de gato, en el rostro de la mujer fue gradualmente reemplazada por una sonrisa bonachona. Ella estalló en risa y, girando sobre un pie, se dirigió hacia la habitación donde el almuerzo estaba listo. El teniente la siguió lentamente. Ella se sentó a la mesa, todavía sonrojada y respirando con dificultad, y se bebió de un trago medio vaso de oporto. «Escuche», rompió el silencio el teniente. «Espero que esté bromeando». «En absoluto», respondió ella llevándose un pedazo de pan a la boca. ¿Cómo esperas que me tome todo esto?» «Como prefieras. Siéntate y come». «Pero esto es deshonesto». «Tal vez. Pero no te preocupes por darme un discurso. Yo tengo mi propia manera de ver las cosas. ¿No me los devolverás?» «Por supuesto que no. Si fueras un hombre pobre y desafortunado, sin nada que comer, entonces sería diferente. Pero dinero para casarse, jamás. No es mi dinero, ¿sabes? Es el de mi primo. ¿Y para qué quiere dinero tu primo? ¿Para comprar ropa a la moda para su esposa? Pero en realidad no me importa si tu cuñada tiene vestidos o no». El teniente había dejado de recordar que se encontraba en una casa extraña con una mujer desconocida y no se preocupaba por las normas de decoro. Caminaba de un lado a otro de la habitación, arrugaba la frente y se retorcía nerviosamente el chaleco. El hecho de que la mujer se hubiera rebajado a sus ojos con su acción deshonesta le hacía sentirse más audaz y desenvuelto. «El diablo sabe qué pensar de esto», murmuró. «Escucha, no me iré de aquí hasta que recupere los documentos de la deuda». «Ah, mucho mejor», rió Susana. «Si te quedas aquí para siempre, será más divertido para mí». Emocionado por la lucha, el teniente miró el rostro sonriente e insolente de Susana, su pecho agitado, y se volvió más audaz y atrevido. En lugar de pensar en el pagaré, comenzó por alguna razón a recordar con cierto deleite las historias de su primo sobre las aventuras románticas de la joven judía, sobre su estilo de vida libre, y estos recuerdos solo lo incitaron a una mayor audacia. Impulsivamente se sentó junto a la joven judía y, sin pensar más en los pagarés, comenzó a comer. «¿Quieres vodka o vino?», preguntó Susana con una risa. «Entonces te quedarás hasta que consigas los pagarés. Pobre hombre, ¿cuántos días y noches tendrás que pasar conmigo esperando esos pagarés? ¿No tendrá algo que decir tu prometida al respecto?». Habían pasado 5 horas. El primo del teniente, Dimitri, paseaba por su casa de campo en bata y pantuflas, mirando con impaciencia por la ventana. Era un hombre alto y robusto, con una gran barba negra y un rostro varonil. Aunque apuesto, ya mostraba los signos de la edad. Algo corpulento, calvo y pasado de peso. De carácter, Dimitri era típico de las clases intelectuales rusas. Bondadoso, culto, con cierto interés en las artes y las ciencias, y un sentido caballeroso del honor. Sin embargo, era indolente y superficial. Disfrutaba la buena comida, el juego, las mujeres y los caballos, pero en el resto de los aspectos era apático. Solo algo realmente extraordinario o ofensivo podía sacarlo de su letargo, y cuando eso ocurría, mostraba una energía arrolladora. Se enfurecía, hablaba de duelos, escribía cartas interminables a ministros, insultaba públicamente a alguien o incluso iniciaba procesos judiciales. «¿Por qué el teniente no ha regresado todavía?», seguía preguntando a su esposa mirando por la ventana. «Ya es hora de cenar». Después de esperar al teniente hasta las 6 en punto, se sentaron a cenar. Sin embargo, cuando llegó la hora de la cena, Dimitri escuchaba cada paso, cada sonido de la puerta y no dejaba de encogerse de hombros. «Qué extraño», dijo. «El sinvergüenza engreído debe haberse quedado allá». Cuando se fue a la cama después de la cena, Dimitri supuso que el teniente estaba siendo agasajado en casa del arrendatario, donde, tras una velada festiva, se quedaría a pasar la noche. Alexander regresó solo a la mañana siguiente. Parecía extremadamente desaliñado y confundido. «Quiero hablar contigo a solas», le dijo misteriosamente a su primo. Fueron al estudio. El teniente cerró la puerta y caminó de un lado a otro durante mucho tiempo antes de comenzar a hablar. «Ha sucedido algo, querido amigo», comenzó, «que no sé cómo contarte. No lo creerías».
y sonrojándose y vacilando, sin mirar a su primo, contó lo que había sucedido con los pagarés. Dimitri, de pie con los pies bien separados y la cabeza inclinada, escuchó y frunció el ceño. —¿Estás bromeando? —preguntó él. —¿Cómo demonios podría estar bromeando? Esto no es asunto de broma. —No lo entiendo —exclamó Dimitri enrojeciendo mientras levantaba las manos. —Es realmente inmoral de tu parte. Frente a tus propios ojos, esa descarada comete quién sabe qué clase de crimen. Lleva a cabo algo grave, te engaña, y tú aún así la besas. —Pero no puedo entender cómo sucedió —susurró el teniente parpadeando con culpa. —Por mi honor no lo entiendo. Es la primera vez en mi vida que me cruzo con alguien así. No es su belleza lo que te atrae, ni su inteligencia, sino algo más. Ya sabes, su insolencia, su cinismo. Insolencia, cinismo. Es impuro. Si tienes tanta ansia de insolencia y cinismo, podrías haber escogido a una cerda del lodo y devorarla viva. Habría sido más barato en todo caso, en lugar de 2.300. Te expresas elegantemente, dijo el teniente frunciendo el ceño. Te devolveré los 2.300. Sé que lo devolverás, pero no es cuestión de dinero. Al diablo con el dinero. Lo que me indigna es que seas tan cobarde, una debilidad tan repugnante. Y recuerda que estás comprometido. No lo menciones, dijo el teniente sonrojándose. Ya me detesto a mí mismo. Desearía hundirme en la tierra. Es repugnante y molesto tener que incomodar a mi tía por esos 5.000. Dimitri continuó durante algún tiempo más, expresando su indignación y refunfuñando. Luego, al calmarse, se sentó en el sofá y comenzó a burlarse de su primo. Ustedes, jóvenes oficiales, dijo con irónico desdén. Bonitos novios. De repente se levantó como si algo le hubiera picado, golpeó el suelo con el pie y corrió por el estudio. No, no lo voy a dejar así, dijo, agitando el puño. Tendré esos pagarés, los tendré. Le haré pagar, la haré papilla. No soy un teniente. No me vas a tratar con insolencia o cinismo. Maldita sea. Mishka, gritó. Corre y diles que preparen el carruaje para mí. Dimitri se vistió rápidamente y sin prestar atención al agitado teniente, subió al carruaje y con un gesto de la mano se lanzó resueltamente hacia Susana. Durante mucho tiempo, el teniente miró por la ventana las nubes de polvo que se levantaban detrás del coche de caballos de su primo, se estiró, bostezó y se fue a su propia habitación. Un cuarto de hora más tarde estaba profundamente dormido. A las 6 en punto lo despertaron y lo llamaron a cenar. «Qué amable es Dimitri», lo saludó la esposa de su primo en el comedor. «Nos hace esperar para cenar». «¿Quieres decir que aún no ha regresado?», bostezó el teniente. Probablemente se haya ocupado con algún otro asunto». Pero Dimitri tampoco había regresado para la cena. Su esposa y Alexander concluyeron que estaba jugando a las cartas en casa del arrendatario y que probablemente se quedaría allí a pasar la noche. Sin embargo, lo que había sucedido no era lo que ellos suponían. Dimitri regresó a la mañana siguiente y sin saludar a nadie ni decir una palabra, se dirigió a su estudio. «¿Y bien?», susurró el teniente mirándolo con los ojos bien abiertos. Dimitri hizo un gesto con la mano y resopló. «¿Qué sucede? ¿De qué te ríes?». Dimitri se dejó caer en el sofá, hundió la cabeza en la almohada y se sacudió con una risa contenida. Un minuto después se levantó y mirando al sorprendido teniente, con los ojos llenos de lágrimas de tanto reír, dijo: «Cierra la puerta». «Bueno, vaya, qué mujer. ¿Conseguiste los pagarés?». Dimitri agitó la mano y se echó a reír a carcajadas. «Vaya, es una mujer decidida», continuó. «Gracias por la presentación, amigo. Es un demonio con enaguas. Llegué, entré como un Júpiter vengador, ya sabes, que casi me dio miedo de mí mismo. Me puse serio, incluso apreté los puños para ser más imponente. Las bromas no funcionan conmigo, dije, y más en ese estilo. Y la amenacé con la ley y con el gobernador. Primero se echó a llorar, dijo que había estado bromeando contigo e incluso me llevó al armario para darme el dinero. Luego comenzó a argumentar que el futuro de Europa está en manos de los franceses y los rusos. Maldijo a las mujeres. Como tú, escuché fascinado, como el tonto que soy. Siguió alabando mi belleza. Me dio una palmada en el brazo cerca del hombro para ver qué tan fuerte era y,
Como ves, apenas logré escapar de ella. Eres un buen hombre, rió el teniente. Un hombre casado muy respetado. Bueno, ¿no te da vergüenza? ¿Repulsión? Pero hablando en serio, amigo, tienes a tu propia reina Tamara en el vecindario. ¿En mi propio vecindario? Vaya, no encontrarías otro camaleón así en toda Rusia. Nunca había visto algo así en mi vida, aunque también sé bastante sobre mujeres. He conocido auténticos demonios en mi tiempo, pero nunca me encontré con algo como esto. Es, como dices, por su insolencia y cinismo que te atrae. Lo que es tan atractivo en ella son las rápidas transiciones, los cambios rápidos de humor. Y el pagaré. Dalo por perdido. Ambos somos grandes pecadores. Compartiremos nuestra culpa. Pondré en tu cuenta no 2.300, sino la mitad. Asegúrate de decirle a mi esposa que estuve en la casa del arrendatario. Dimitri y el teniente hundieron sus cabezas en las almohadas y estallaron en risas. Luego levantaron la cabeza, se miraron y volvieron a hundirse en las almohadas. «Comprometido. Un teniente», se burló Dimitri. «Casado», replicó Alexander. «Muy respetado. Un hombre de familia». Durante la cena hablaron con alusiones veladas, se guiñaban el ojo y, para sorpresa de los demás, constantemente estallaban en carcajadas en sus servilletas. Después de la cena, aún de buen humor, se disfrazaron de turcos y, corriendo unos tras otros con pistolas, jugaron a los soldados con los niños. Por la noche tuvieron una larga discusión. El teniente sostenía que era mezquino y despreciable aceptar una dote con tu esposa, incluso cuando había un amor apasionado de ambas partes. Dimitri golpeaba la mesa con los puños y declaraba que esto era absurdo, y que un marido al que no le gustaba que su esposa tuviera propiedad propia era un egoísta y un déspota. Ambos gritaban, se exaltaban, no se entendían, bebieron bastante, y al final, levantándose los faldones de sus batas, se fueron a sus dormitorios. Pronto se quedaron dormidos y durmieron profundamente. La vida continuó como antes, uniforme, lenta y libre de penas. Las sombras se extendían sobre la tierra, el trueno retumbaba desde las nubes y de vez en cuando el viento gemía lastimeramente, como para demostrar que la naturaleza también podía lamentarse, pero nada perturbaba la tranquilidad habitual de estas personas. De Susana y los pagarés no decían nada. Ambos sentían de alguna manera vergüenza de hablar del incidente en voz alta. Sin embargo, lo recordaban y pensaban en ello con placer, como en una farsa curiosa que la vida les había jugado de manera inesperada y casual y que sería agradable recordar en la vejez. A los 6 o 7 días después de su visita a la judía, Dimitri estaba sentado en su estudio por la mañana escribiendo una carta de felicitación a su tía. Alexander caminaba de un lado a otro cerca de la mesa en silencio. El teniente había dormido mal esa noche, se despertó deprimido y ahora se sentía aburrido. Paseaba de un lado a otro pensando en el fin de su permiso, en su prometida, que lo estaba esperando, y en cómo la gente podía vivir toda su vida en el campo sin aburrirse. Al estar junto a la ventana, miró fijamente los árboles durante mucho tiempo, fumó 3 cigarrillos uno tras otro, y de repente se volvió hacia su primo. «Tengo un favor que pedirte», dijo. «Préstame un caballo para montar durante el día». Dimitri lo miró inquisitivamente y continuó escribiendo con el ceño fruncido. «¿Lo harás entonces?», preguntó el teniente. Dimitri lo miró nuevamente. Luego abrió deliberadamente un cajón de la mesa y, sacando un grueso fajo de billetes, se lo entregó a su primo. «Aquí tienes 5.000», dijo. «Aunque no es mi dinero, que Dios te bendiga. Te aconsejo que pidas caballos de posta de inmediato y te vayas». «Sí, en verdad». El teniente miró inquisitivamente a Dimitri y luego se rió. «Has adivinado bien», dijo sonrojándose. «Era a ella a quien pensaba ir a ver. Ayer por la tarde, cuando la mujer que hace la colada me entregó esa maldita túnica, la que estaba usando entonces, y olía a jazmín, bueno, sentí que debía ir». «Tienes que irte». «Sí, ciertamente. Mi permiso acaba de terminar. De verdad me iré hoy. Sí, por Dios. Por mucho que uno se quede, al final hay que irse. Me voy». Los caballos de posta llegaron después de la cena ese mismo día. El teniente se despidió y partió, acompañado de sus buenos deseos. Pasó otra semana. Fue un día aburrido pero caluroso y pesado. Desde temprano en la mañana, Dimitri deambuló sin rumbo por la casa, mirando por la ventana o pasando las páginas de los álbumes, aunque ya estaba cansado de verlos. Cuando se cruzaba con su esposa o hijos, empezaba a refunfuñar de mal humor. Ese día, por alguna razón, le parecía que los modales de sus hijos eran repugnantes, que su esposa no sabía cómo atender al servicio,
y que sus gastos eran totalmente desproporcionados en relación con sus ingresos. Todo esto significaba que el señor estaba de mal humor. Después de la cena, Dimitri, sintiéndose insatisfecho con la sopa y la carne asada que había comido, mandó sacar su carruaje. Salió lentamente del patio, avanzó a paso de caminata por 1 kilómetro y se detuvo. ¿Acaso debería ir a ver a ese demonio?, pensó mirando el cielo gris, y Dimitri se rió positivamente, como si fuera la primera vez ese día que se hacía esa pregunta. De inmediato la carga de aburrimiento se levantó de su corazón y un destello de placer surgió en sus ojos perezosos. Azotó al caballo. Durante todo el camino su imaginación le mostraba lo sorprendida que estaría la chica al verlo, cómo reirían y charlarían, y cómo regresaría a casa sintiéndose renovado. Una vez al mes, uno necesita algo que lo motive, algo fuera de lo común, pensó, algo que sacuda bien el organismo estancado, una reacción, ya sea una fiesta o Susana. La noche estaba cayendo cuando entró al patio de la destilería de vodka. De las ventanas abiertas de la casa provenían sonidos de risa y canto, más brillante que un relámpago, más ardiente que una llama. Una voz de bajo poderosa y suave cantaba. «Ajá, tiene visitas», pensó Dimitri, y le incomodaba que ella recibiera visitas. «¿Debo regresar?», pensó con la mano en el timbre, pero aún así tocó y subió la familiar escalera. Desde la entrada echó un vistazo al vestíbulo de recepción. Había unos 5 hombres allí, todos terratenientes y funcionarios conocidos. Uno, un caballero alto y delgado, estaba sentado al piano, cantando y tocando las teclas con sus dedos largos y delgados. Los demás escuchaban y sonreían con disfrute. Dimitri se miró en el espejo y estaba a punto de entrar al salón cuando Susana misma apareció en la entrada, de buen humor y vistiendo el mismo vestido negro. Al ver a Dimitri se quedó petrificada por un instante. Luego soltó un pequeño grito y resplandeció de alegría. «¿Eres tú?», dijo ella tomando su mano. «¡Qué sorpresa!». «Aquí está ella», sonrió Dimitri rodeándola con su brazo. «¿Entonces todavía está el destino de Europa en manos de los franceses y los rusos?». «Me alegra mucho», rió la joven retirando cautelosamente su brazo. «Ven, entra en la sala. Todos son amigos. Iré a decirles que te traigan un poco de té. Te llamas Dimitri, ¿no? Bueno, entra, iré enseguida». Le lanzó un beso y salió corriendo de la entrada, dejando tras de sí el mismo olor empalagoso a jazmín. Dimitri levantó la cabeza y entró en la sala. Mantenía una relación de amable intimidad con todos los hombres en la habitación, pero apenas les hizo un gesto con la cabeza. Ellos también apenas respondieron, como si los lugares en los que se encontraban no fueran del todo decentes, y como si estuvieran tácitamente de acuerdo en que era más apropiado no reconocerse mutuamente. Desde el vestíbulo, Dimitri pasó al salón, y de allí a un segundo salón. En el camino se encontró con 3 o 4 invitados más, también hombres que conocía, aunque apenas lo reconocieron. Sus rostros estaban enrojecidos por la bebida y la alegría. Dimitri los miró furtivamente y se asombró de que estos hombres, respetables cabezas de familia, que habían conocido el dolor y la privación, pudieran rebajarse a una alegría tan triste y barata. Se encogió de hombros. Sonrió y siguió caminando. Hay lugares, reflexionó, donde una persona sobria se siente mal y una persona ebria se regocija. Recuerdo que nunca pude ir a la opereta o con los gitanos cuando estaba sobrio. El alcohol hace a una persona más bondadosa y la reconcilia con el vicio. De repente se quedó inmóvil, petrificado, y se agarró al marco de la puerta con ambas manos. En el escritorio del estudio de Susana estaba sentado el teniente Alexander, discutiendo algo en voz baja con un hombre gordo y fofo. Al ver a su primo se sonrojó intensamente y miró hacia abajo un álbum. El sentido del decoro se despertó en Dimitri y la sangre le subió a la cabeza. Abrumado por el asombro, la vergüenza y la ira, se acercó a la mesa sin decir una palabra. La cabeza de Alexander se inclinó más que nunca. Su rostro reflejaba una expresión de intensa vergüenza. «Ah, eres tú», dijo, haciendo un esfuerzo desesperado por levantar los ojos y sonreír. «Pasé por aquí para despedirme y, como ves, pero mañana ciertamente me iré». «¿Qué puedo decirle? ¿Qué?», pensó Dimitri. «¿Cómo puedo juzgarlo si yo mismo estoy aquí?». Aclarando su garganta sin pronunciar palabras, salió despacio. «No la llames celestial, déjala en la tierra». El bajo cantaba en el salón. Poco después, el carruaje de Dimitri avanzaba por el camino polvoriento.
El fin.